Hola, soy Manuel Folgueira de tutorialsnet.net y estoy aquí para enseñarte a programar. En este módulo número 2, capítulo 3, nos toca en este vídeo las variables. Por tanto, ¿qué es una variable? Declaración de una variable, definición de la misma, asignación a una variable de un dato y lectura de una variable del dato contenido. Por tanto, ¿qué es una variable? Pues una variable lo conocemos como un identificador creado por un programador, es decir, por quien desarrolla el código, o sea, nosotros, que se asocia con un valor y si varía a lo largo de la ejecución de un programa. Esa es la principal diferencia que hay con una constante. Una constante la definíamos, era un dato asociado y estático y no variaba. Además, dijimos que en tiempo de compilación, antes de ejecutarse, ese identificador de constante se sustituía por el dato que estaba asociado en el código. Por tanto, al final, a la hora de ejecutarse, mismamente el texto del código va a estar guardado en memoria ese dato y no va a pertenecer a otra zona de memoria. Además, este dato se guarda en memoria en una zona, como ya digo, separada del código, concretamente en otra zona de la pila que no se corresponde con el código. No se hace una sustitución de valores como las constantes, básicamente el resumen de lo que yo acabo de decir. A las variables se les asocia un tipo de datos. Vemos el apartado 3.1 de tipos de datos explícitamente. Si recordáis en constantes, pues tenemos números, creo que no sé si vimos un ejemplo de flotante, pero posiblemente también. Y luego también textos que se conocen, pues bueno, como arrays de caracteres, o punteros a char en C. Básicamente textos. Por tanto, cuando usemos variables, vamos a tener que declarar su tipo de datos. Esto es, el identificador que representa una variable apuntará a una zona de la memoria con un determinado tamaño, calculado en tiempo de compilación. Y ese tamaño viene determinado especialmente por el tipo de datos del cual o el que asociamos a la variable, de tal manera que la declaramos de ese tipo de datos. Además, existen otros mecanismos para gestionar la memoria en tiempo de ejecución, que es lo comúnmente conocido como punteros y el archiconocido puntero de C. Por tanto, declaración de una variable. Aquí tenemos ejemplos. Bueno, yo he utilizado aquí ya como ejemplo el código en Atom y con un linter, ya que me indica, pues bueno, para que ya vayáis viendo avisos y errores y bueno, que vayamos viendo ya cómo funciona Atom y pues bueno, los avisos que nos va dando. Esto sin compilarlo no lo veríamos en cualquier otro editor, pero al tener un linter ya lo estamos viendo. Y me dice que todas estas variables no han sido utilizadas porque simplemente he hecho declaraciones para mostraros el ejemplo. Bien, este código, bueno, compilaría y se ejecutaría, pero naturalmente no haría nada porque simplemente estamos declarando variables. Por tanto, esta es una definición más o menos general. Y bueno, básicamente el resumen es tipo de datos, nombre de variable, tipo de datos, nombre de variable. Aquí, como veis, utilizamos los tipos básicos, le asignamos, bueno, y creamos una variable. Realmente simplemente la estamos declarando. Por otra parte, cabe destacar que en C no asegura ningún dato asociado únicamente cuando declaramos la variable. Es decir, si echar variable no sabemos qué contenido tiene o qué dato tiene. Hemos dicho que el contenido es variable a lo largo de la ejecución, pero si no lo asignamos, aparte de que va a estar ese valor, no lo conocemos, no nos asegura que asignamos ningún valor. Por ejemplo, en Java sí que asegura que si tú declaras una variable entera, por ejemplo, con un valor int básico de Java, te asegura que ese valor, esa variable va a tener un número 0. En este caso no te lo asegura. Y pues muchas veces pecamos de ingenuidad y creemos que sí, que está ese valor 0 y luego realizamos operaciones matemáticas y nos salen resultados no esperados. Y es por ese motivo. Bueno, aquí como veis, pues declaramos una variable tipo double, pero con el modificador long. Por tanto, puede guardar más elementos más grandes. Y declaramos dos variables de un mismo tipo. Ahora aquí, pues bueno, declaramos dos variables que tienen el mismo tipo. Bueno, esto es básicamente la declaración de variables, es decir, tenemos una variable la cual decimos que es de este tipo, por tanto en memoria, una vez se compile, pues se va a guardar un espacio del tamaño que ocupe. En este caso, pues un char va a ser un byte, va a ser una zona de memoria que va a estar asignada a esta variable y dentro pues va a haber un dato indefinido en primera instancia simplemente tras declararla. Definición de una variable. Una definición consta de dos pasos, una declaración y una asignación de dato. Por tanto, en un mismo paso podemos definir una variable, esto es, identificador de la variable,
que la declaramos de un tipo y le asignamos directamente un valor. Sobre todo cuando empezamos a programar, hay que inicializar siempre las variables cuando las declaramos, o siempre que podamos al principio y nos demos cuenta, porque si no luego hay problemas de que pues hay datos inesperados y nos falla el código y no sabemos por qué. La ejecución, naturalmente. Entonces, bueno, aquí pues también hago una definición generalista que, bueno, pues acepta esas definiciones. Pues bueno, lo mismo antes el tipo y el nombre de la variable, el identificador, y a continuación pues ahora le asignamos el dato como igual dato, punto y coma, para cerrar la instrucción. Lo mismo, igual, aquí es un char, aquí es un entero, aquí es un float, aquí es un double. Aquí, bueno, pues también un flotante, punto y coma. Como ves, aquí no pongo ningún decimal, pero bueno, se entiende que es 0. Aquí declaramos dos variables de tipo en short. Como veis, esta está aquí y esta está aquí, pero el tipo está al principio. Y le asignamos tras el nombre de la variable el valor que queremos. Y aquí quería representar, bueno, pues que podemos asignar valores de otro tipo a otros tipos. Por ejemplo, aquí se fuerza el tipado del dato a int, es decir, esto es un flotante, es un 2.0 y como es un 2. Algo, pues se trunca la parte flotante y por tanto esta variable va a ser entera y va a tener el valor 2 entero, en nada de flotante. Aquí lo mismo, se va a convertir pues en este caso a un char que al final es un entero también. Por tanto va a ser 65.46 se fuerza el tipado a char. Y por tanto se trunca el flotante. 65 como char se corresponde con el byte de la letra A mayúscula y por tanto si hiciésemos print de esta variable pues se mostraría una A mayúscula. Entonces bueno, aquí estamos viendo un detalle muy importante y que básicamente es el forzado de tipos. Aquí realmente no lo estamos haciendo explícitamente porque para hacerlo explícitamente habría que colocar el tipo y entre paréntesis el mismo, es decir, si lo quiero forzar a int, pues pondría entre paréntesis int y este dato se forzaría automáticamente, esta expresión sería int. En este caso es flotante, pero una vez se asigna, entonces se toma la parte entera en este caso de este flotante. Es muy útil, por ejemplo, cuando reservamos memoria porque la operación o la función malloc nos devuelve un puntero a void, es decir, un puntero genérico y que luego vamos a tener pues bueno que forzar el tipado. Y básicamente pues bueno, el forzado tipado no solo existe en C, existen otros muchos lenguajes y es realmente útil. Bien, asignación de un dato a una variable. En caso de que no la inicialicemos en el momento, por ejemplo aquí declaramos la variable A y por ejemplo la B la declaramos y la inicializamos, pero si no la inicializamos pues podemos inicializarla más tarde, de tal manera que aquí declaramos A, pero aquí en este punto, después de haber declarado y asignado B, metemos este valor. Y luego además, pues bueno, inicialmente B tenía 6, si hacemos un printf aquí mostraría el 6, pero luego al cambiar B1, si luego hiciéramos otro printf, mostraría 1. Entonces, bueno, veis que la asignación de un dato a una variable es identificador de la variable, igual y dato. Ese dato puede ser una constante que pongamos a mano, una llamada a una función, otra constante, una operación matemática, por ejemplo, aritmética, llamadas a funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí puede ser cualquier cosa. Al final es cualquier cosa que tenga una expresión que se corresponde con el tipo entero. Aquí no valdría que pues hubiese una cadena, es decir, que llamásemos por ejemplo una función y nos devolviese una cadena. Esto fallaría ya directamente, pero cualquier expresión que finalmente sea un entero, tras reducirla o aplicarla, al final es una aplicación de funciones, pues una vez se apliquen, la última va a devolver un dato, la más externa, y por tanto ese dato debe ser int y corresponderse semánticamente con los tipos y con ese caso el int de b. Bien, lectura de una variable. Ahora la operación inversa, en lugar de escribir en el dato aquí, es leerlo. Bueno, realmente estamos avanzando con el ejemplo inicial, por tanto declaramos A, declaramos B y le metemos 6, asignamos el valor 9A y en este punto asignamos B1, por tanto estos son los valores que permanecen en este punto. Posteriormente hacemos A igual a B, por tanto A que tiene 9 pasa a tomar el valor de B, una copia de B, por tanto en este punto A es igual a 1 y B es igual a 1. Aquí esta operación hacemos B igual a A, B es igual a 1, A es igual a 1, por tanto esta operación se realiza, pero pues es totalmente inútil porque A y B ya son igual en este punto de aquí. Pero bueno, lo importante de la asignación es, yo tengo una variable
y le meto un dato, le hago una copia de un dato. En este caso, como estamos trabajando simplemente con variables y no con punteros, pues ya hacemos una copia del dato y lo metemos aquí. Este detalle es importante porque veremos más adelante cuando veamos los punteros que es diferente trabajar con punteros. Hay dos maneras de acceder a la información, es decir, ya acceder directamente al puntero o acceder a la información del puntero. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Y bueno, aquí finalmente pues mostramos el valor de A y B que es 1. Es simplemente pues bueno, ver la ejecución y vosotros mismos yo os recomiendo pues que vayáis haciendo diferentes asignaciones y lecturas con printf para ver cómo se va ejecutando el código y ver qué resultados os da. Bien, por tanto hemos terminado esas transparencias y por tanto pues ahora vamos a hacer una especie de esquema resumen para ver todo lo que hemos visto hoy. Bien, aquí tenemos un bloque de notas que vamos ahora a trabajar con él. Y bueno, pues básicamente lo que hemos visto son las variables. Por tanto, cuando nosotros hacemos por ejemplo, un int a y lo estamos declarando, lo que estamos haciendo nosotros realmente es, digámoslo de esta manera, realmente cuando escribimos el código no se hace, sino se va a hacer más tarde, pero lo que representamos es que creamos una cajita. En este caso es int. Y en nuestro caso, en nuestra máquina, habíamos visto que ocupaba 4 bytes. Por tanto, disculpad, ocupaba 4 bytes. Que bueno, en ese caso es un int, pero bueno, nos daría igual el tipo. Lo que importa realmente luego al ordenador es que son 4 bytes. Y a nosotros realmente lo que nos importa realmente es que sea int. Los 4 bytes nos dan igual en principio. Entonces, pues bueno, declaramos esta cajita. Aquí este valor no se conoce. En este punto, C no nos asegura que aquí no nos asegura nada. Otros lenguajes sí que nos aseguran pues que haya un valor por defecto, por ejemplo el 0, etcétera. Si es un char, pues lo mismo, un valor 0, si es un booleano, un false o lo que sea. Bien, esto sería un código dentro pues de una función. En este caso, pues main, ya lo vamos a ver. Bueno, pongo aquí main. Y bueno, hacemos algo así, pero ya entendéis que es el main. Bien, entonces ahora por ejemplo hacemos a igual a 7. Por tanto, en este punto de aquí lo que hacemos es que ahora la cajita de 4 bytes, disculpad, vamos a cerrar esto y vamos a poner esto así. Ahora en este punto nuestra cajita de 4 bytes tiene el número 7. Y hacemos esto así. Bueno, lo podría haber duplicado y borrarlo otro, pero bueno. Por tanto, ahora lo que hemos hecho con esta operación, disculpad, es que ahora esto es 7. Vamos a hacer otra cosa aquí. Además, A es una... Bueno, hace una referencia a esto, aunque realmente solo podemos acceder a este dato. Bueno, podríamos también acceder a la dirección de memoria, pero bueno, por el momento vemos esto. Por tanto, A apunta a esta cajita y tiene el valor 7. Ahora nosotros con esa cajita pues podemos jugar. Por ejemplo, si hacemos un printf de porcentaje de barra n, como hemos hecho en todo momento, perdón, y le pasamos el valor de la variable a, pues aquí lo que va a ocurrir es que va a salir un 7 por pantalla. Va a aparecer un 7. Que ahora aquí hacemos un a igual a 8, por ejemplo. Pues ahora esto nos va a transmitir que a va a ser una cajita de 4 bytes con el número 8, que es de tipo entero, porque a era de tipo entero. Y si hacemos ahora un printf de lo mismo, porcentaje de barra n con la variable a, entonces nos muestra por pantalla 8. Por tanto, veis que podemos hacer esto. Ahora, por ejemplo, vamos a modificar nuestro código y vamos a, por ejemplo, hacer un int b igual a 9, por ejemplo. Entonces, en código y antes de haber, claro, hecho todo esto, ya se habría creado, una vez haber declarado a, lo que habría ocurrido es que se habría creado nuestra variable en b con nuestra cajita con el número 9 de 4 bytes porque es un entero y bueno, pues el tipo int.
en este punto de aquí. En este punto pues se crearían estas dos cajitas como veis. Luego asignamos a 7, lo mete, lo mostramos por pantalla, luego lo metemos el 8, lo mostramos por pantalla. Y básicamente esto es la representación gráfica de lo que estamos haciendo. Tenemos pues bueno, un identificador, un ID, que va a apuntar a una caja con un dato D, con una serie, con un tamaño, pues lo vamos a poner en bytes y que va a tener un tipo T. Bueno, un tipo T y el dato D. Básicamente esto es la representación. Luego que, bueno, pues D es igual a 1, D es igual a 100, D es igual a X. Va cambiando y bueno, pues podría volver a ser 1 en otro momento, etcétera. Por tanto, lo más importante es que tenemos ahora una cajita en la que podemos meter una cosa y podemos escribir en ella cuando queramos y leer de ella cuando queramos. Entonces, pues eso ya nos da bastante juego. Por ejemplo, ahora os recuerdo que teníamos hace tiempo, cuando vimos el printf y los modificadores, pues teníamos una serie de modificadores para modificar el ancho, también el número de decimales, etcétera. Y había bastantes modificadores, pues si nosotros en lugar de usar aquellos valores constantes que utilizamos, si recordáis, unos números arbitrarios, pues si usáramos variables, pues podríamos ajustar nuestro gusto. Y además, si pedimos al usuario que modifique esas variables, es decir, ¿qué ancho quieres para esto? Pues lo haremos bastante flexible y bueno, pues se mostrarán los datos como el usuario quiere. Es un ejemplo, pues bueno, para que lo tengáis en cuenta. Entonces ahora, pues bueno, vamos a ver una pequeña ejecución rápidamente para que simplemente finalizar el vídeo. Bien, bueno, pues aquí tenemos el código, nuestro código. Por ejemplo, vamos a definir un tipo, por ejemplo, typedef. Vamos a definir, por ejemplo, primero indicamos el tipo y luego el nombre de nuestro tipo, y a continuación ahora lo que vamos a hacer pues es trabajar pues con variables de número t. Por ejemplo, número t, a, pues a igual a 5, b. Hacemos esta declaración. Bueno, aquí b dice que no se utiliza naturalmente y bueno, pues veis que a es un número 5. Bien, por ejemplo, vamos a hacer ahora en printf porcentaje de A y también vamos a hacer un printf de B. Printf porcentaje de barra n, disculpad, de B. Entonces, bueno, voy a terminar esta instrucción. Vamos al F5 para compilar y ejecutar. Y porque, disculpad un segundín. Que una variable no es usada. Que no está inicializada, supongo. Disculpad. Que se usa sin estar inicializada. Pues como veis, lo que yo os decía, que el 0 no está asegurado. Declaramos A de número t, que el número t es un entero. Le asignamos el valor 5, por tanto definimos A. Coma B, que es el tipo número t, por tanto declaramos B, que es el número t, que a su vez el número t es un entero. Por tanto declaramos B, pero tiene un interrogante como dato. Luego printf de A muestra 5 porque le hemos declarado y asignado el valor 5, pero B únicamente le hemos declarado, por tanto hemos creado la cajita como un interrogante. C no nos asegura que es un valor 0, como es comúnmente por ejemplo en Java, y por tanto se muestra en pantalla este valor arbitrario. Por tanto, si hiciéramos operaciones con B, pues darían resultados inesperados, ya que no es el 0. También tiene sentido, si tú la declaras solo y no le asignas un valor, es normal que no puedas saber qué resultados te va a dar, si no te aseguran evidentemente que va a tener el dato 0. Bien, pues bueno, como veis, hemos ya también incluido lo de tipos, hemos definido nuestro tipo que apunta, no es apunta, es un tipo entero, y lo declaramos como nuestro tipo. Luego declaramos las variables de nuestro tipo y mostramos pues bueno, esos números por pantalla. Bien, este es simplemente un ejemplo para que veáis, bueno, vamos a hacer otra pequeña idea. Pues por ejemplo, ahora decimos, vale, hemos hecho esto. Entonces aquí abajo ahora yo hago b igual a A, hago una asignación del dato que hay en A, que es 5, lo meto en la cajita B, por tanto, hago una copia, no lo muevo, es decir, hago una copia de la cajita que A a la B y voy a hacer otro printf de B. Aquí voy a poner, disculpad, para que se vea bien, A igual
b sin inicializar igual, disculpad, y ponemos aquí b inicializado igual a esto. Le damos F5. Y bueno, sigue saliendo el mensaje porque aquí no estaba inicializada. Entonces, bueno, pues como veis, A igual a 5, B sin inicializar, no tiene ningún valor. Aquí B le asignamos el valor de A, una copia. Y finalmente el B inicializado, pues lo mostramos en pantalla y es el 5 que también tiene A. Bien, pues eso es todo por este vídeo de variables y ya nos vemos en el próximo.